Bueno, ya entramos en la parte principal del programa y vamos a trabajar aquí una conversación con el licenciado Adri Santana. Adri Santana, bienvenido al programa Cuidando el Huerto. Muchas gracias y buenos días. Sí, no es la primera vez que viene, así que te agradecemos que siempre nos apoye. En este caso, para que hablemos sobre una medida que ha tomado el Ministerio de Medio Ambiente, donde tú laboras como viceministro de Áreas Protegidas y Biodiversidad. Medida que nosotros como programa pues hemos saludado desde el inicio, porque entendemos que es una medida sumamente importante para la República Dominicana y que por primera vez estamos viendo que se toman el toro por los cuernos, como se dice. Pero nosotros quisiéramos estar seguros que todo eso va a ser sostenible. Nos preocupa que muchas veces se han anunciado estas cosas y después se olvidan. Y a mí me gustaría, en principio, oír el parecer del licenciado Adri Santana, que es muy responsable de la toma de esta medida, porque es el principal ejecutivo sobre el área, si realmente cree que esto no tiene marcha atrás. No, definitivamente ha sido una medida bien pensada, bien ponderada de parte del señor ministro y de todas las personas que le acompañamos en el ministerio, y se han tomado todas las medidas pertinentes para lograr una implementación efectiva de esta medida. Se trata del Parque Nacional Valle Nuevo, como tú lo has dicho, la madre de las aguas. Es una zona de gran importancia para el país, no solo por lo que representa como agua para consumo humano, sino también lo que representa en términos económicos para el sostenimiento de las actividades agrícolas que en la zona llana se llevan a cabo, no solo en la zona de Constanza, sino también en el Valle del Cibao, en el sur. Realmente la importancia que tiene Valle Nuevo es de una cantidad de millones de pesos extraordinaria, es decir, un peso en la economía nacional muy alto, por lo que aporta a la economía y al bienestar de las personas, y por eso es que se ha decidido tomar esta medida, que sabemos que es una medida fuerte, pero que tiene que ser implementada porque hay que salvar las aguas que se producen en Valle Nuevo. Mira, quiero preguntarte algo con respecto a lo que dijiste, que tú vas con esta acción, ustedes, Medio Ambiente, el país, ha tomado una decisión para proteger la agricultura de Constanza, la agricultura del sur, eliminando la agricultura de Valle Nuevo. Explícanos eso, ¿cómo es que yo, si tengo agricultura allá, eliminando esa agricultura, beneficio de la agricultura aguas abajo? Sí, fíjate, una parte de los productores de la zona de Constanza, que tenían predios o cultivan y tienen todavía en la zona baja de Constanza, donde se puede seguir produciendo, ha tenido, producto de los cambios en el clima, la escasez, la disminución de la cantidad de agua, pues se ha visto precisado a ir subiendo en la loma para captar el agua más cerca. Si producir en la loma no es más cómodo que producir en la parte llana de Constanza, no es más barato, es más costoso y es más incómodo, pero para tener acceso al agua ha tenido que ir subiendo para captarla. Lo que estamos planteando ahora es que las aguas se seguirán utilizando en la parte baja y no se va a estar afectando la fuente de producción de agua arriba en la montaña, en la zona donde no se puede, de manera que todo esto va a permitir que continúe normalmente la agricultura que se desarrolla en la parte llana, debajo de los 1.300 metros en Constanza, y en las zonas aún más bajas en el Valle del Cibao y las zonas como Baní, que se benefician, y Ocoa, de las aguas que se producen en la parte alta. Entendiendo eso, haciendo acciones en los lugares donde se está haciendo agricultura en Valle Nuevo, con plantaciones de árboles que capten agua para que tengan más aguas en los valles. Correcto. En otras palabras, ¿verdad? Correcto, correcto. Bien, eso es lo que entendemos nosotros
que deberíamos tener en las partes más altas de nuestro territorio, donde la misma ley 6400 manda y nos dice que debemos plantar especies arbóreas en los lugares donde se captan agua, y especialmente una como es el Parque Nacional Valle Nuevo. Esta medida, Danelis, que ha anunciado el Ministerio de Medio Ambiente, saludable medida, ha sido tomada después de un proceso de denuncias intensas de diversas organizaciones, algunas propiamente de Constanza y otras de nivel nacional, y aparentemente ha sido como producto de una presión social que ha sido tomada, y por eso es que es la preocupación que todavía subsiste de que si esto va a ser permanente. Usted ha confirmado aquí en el programa que sí, que así será, que usted está confiado en que eso no va a echar para atrás, pero se siente la presión en el ambiente de la gente, de los medidas de esta naturaleza siempre va a tener personas que se van a oponer, los afectados y otros que se solidarizan con los afectados por alguna u otra razón. Sin embargo, debo decirte que a pesar de que ha habido un proceso hubo un proceso de denuncia que aceleró el proceso, pero el Ministerio de Medio Ambiente, el gobierno dominicano no comienza a trabajar con Valle Nuevo en ese momento, sino se viene trabajando desde hace años. Este proceso, la sequía que tuvimos en los últimos 2 años, hizo que se agudizara el problema del agua, y fue lo que obligó a las personas a mostrar un mayor interés, también como lo mostró el Ministerio. Pero cuando yo te digo que esto no tiene marcha atrás, es porque esto no fue un conjunto de medidas, no fueron las medidas solo que se anunciaron recientemente el señor ministro en una rueda de prensa mediante una resolución, sino que se hizo un proceso ampliamente participativo de planificación de lo que se debe hacer en Constanza y en Valle Nuevo, y en ese proceso participaron todas las organizaciones sociales y comunitarias, los propios productores de Constanza y de Valle Nuevo, en ese proceso de planificación. Así participaron también el Banco Agrícola, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el INDRI, en ese proceso de planificación tendente a procurar que las políticas públicas que desarrolla el Estado, ejecuta el Estado Dominicano en Constanza, no se solapen, no se superpongan. Pero hay una cosa, cuando se toman medidas de esta naturaleza que involucra una acción específica del gobierno, aparentemente sobre sectores vulnerables, como en este caso los campesinos, hay grupos que podrían aducir esos pobres padres de familia. Sin embargo, lo que se dice es que ahí no hay pequeños productores, sino grandes y medianos productores. Por tanto, el Ministerio y el gobierno no tendrá problema en desalojar a todo el que está ahí. La agricultura en Constanza ha ido cambiando de pequeños productores a cada vez un mayor número de productores grandes con mucho más facilidades económicas, con mucho más posibilidades de acceso al crédito, y esa es la realidad. No es que no quedan pequeños productores, hay pequeños, pero el número de productores grandes ha ido creciendo y el de pequeños productores ha ido disminuyendo en los últimos años en Constanza. Esa es la realidad. ¿Dice que hay como unos 200 o más agricultores en la actualmente? Para el año 1998 habían 298 productores en la zona específicamente de Valle Nuevo. Todos son grandes, tú has dicho que hay grandes y pequeños, pero yo creo que para producir en ese lugar, que es muy difícil, la gran mayoría, que tener recursos. La gran mayoría son grandes productores, claro, son gente que tienen como te decía, acceso al crédito, que tienen recursos económicos suficientes, sí, para hacer las transformaciones que tienen que hacer para poner a producir el suelo. Si no puede trabajar y hacer las el trabajo. Tuberías que llevan el agua tienen en ocasiones kilómetros, hay millones de pesos invertidos en tubería para llevar el agua de un punto a otro. Y un pequeño agricultor no puede hacer. La ejecución del hecho en sí, o sea, cuando transcurran 120 días y todo lo que hay ahí tenga que ser desalojado,
y acabada la agricultura, sacado todas las estructuras, inversiones que hay y todo eso, esa parte específica, ¿cómo se va a ejecutar? Pero los 120 días es porque hay cultivos en producción, que duran 120 días. Exactamente, y es el tiempo que estimamos que necesitan los productores para cosechar lo que ahora mismo tienen plantado. En ese periodo, obviamente, no todos cultivan al mismo tiempo. Hay gente que va saliendo, definitivamente. En esos 120 días se supone que la producción de todo lo que es ciclo corto habrá concluido y deberán ser desmontadas los sistemas de riego que estén dentro del parque y abandonado los predios agrícolas que están dentro del parque. Mira, tú tienes... Para eso nosotros, obviamente, perdona Bernabé, sí, pero para eso nosotros estamos montando toda la estructura de fortalecimiento de los puntos de control en el parque, la estructura de protección y vigilancia, fortaleciendo también las capacidades logísticas del personal del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales para ir ejecutando en la medida que se van desocupando los espacios. Daniel, disculpa esta pregunta, un poco quizás dura, pero me gustaría oír tu visión de eso. Una cosa tan importante para la sociedad dominicana como esa, ¿por qué no se había tomado antes esa decisión? Bueno, las medidas creo que se han intensificado ahora. Te dije que producto quizás de la sequía llamó la atención no solo de la gente de Constanza, sino de todo el país, la situación que se estaba produciendo, pero hay medidas que se han ido implementando. Para el año 2010 hubo una incorporación a tierras de protección de más de 2.000 tareas de tierra, de las 22.000 que habían en producción para el año 1998. Eso significa que ha habido un conjunto de medidas que ahora obviamente se ha condensado en un plan para salvar a Valle Nuevo de la actividad agrícola y que se ha decidido implementar, acelerar las medidas y ejecutarlas en un plazo relativamente corto. Danelis, estuve oyendo que hay un movimiento, unos agricultores, unos productores de allá de Valle Nuevo, que en una entrevista por televisión dijeron que ellos no van a salir de ahí y si salen van a quemar todo Valle Nuevo. Yo quiero darte esa información porque me preocupó antes de venir la entrevista oír ese comentario, pero al mismo tiempo tú estabas hablando de los organismos que estaban allá y ustedes han hablado de un consejo de cogestión. Entonces yo me imagino que un consejo de cogestión donde integra los productores y las organizaciones y lo que yo le llamo, o le llamamos nosotros los técnicos, la gobernanza de ese lugar, evitaría que una catástrofe o de una barbaridad como esa pueda ser cumplida. Y yo me imagino que también los organismos del Estado evitarían que una cosa así sucediera. Así es, nosotros estamos, como te decía, preparados para esto. Yo no creo que vayan a quemar. Los productores participaron en este proceso de planificación, gran parte de ellos. La mayoría de ellos muy conscientes de la necesidad de preservar, de cuidar a Valle Nuevo como la fuente productora de agua y quizás eso pueda ser un pronunciamiento de uno que otro productor, pero nosotros estamos preparados para ejecutar las medidas y preservar la integridad del parque. Grandioso, estas cosas las que uno espera escuchar en un programa como este, donde estamos tratando de informar y educar a la sociedad dominicana sobre los temas ambientales y agrícolas. Recuerden, aquí no estamos destruyendo la agricultura, estamos salvando la agricultura. Una medida como esta lo que hace es proteger la cordillera central, especialmente el punto donde se le ha llamado Madre de las Aguas. ¿Por qué? Porque nacen
muchísimos ríos, unos que van al norte, otros que van al sur, y por tanto resuelven el problema del agua, donde sí se puede cultivar, donde sí se puede hacer agricultura y desarrollar cualquier tipo de actividad en el campo. De manera que estamos muy contentos, Daneri, por esta medida, y quisiéramos desde Cuidando el Huerto hacer sentir al Ministerio de Agricultura que tiene respaldo de la sociedad dominicana para que mantenga por encima de cualquier tipo de presión esta decisión, porque lo que favorece al pueblo, ¿verdad?, no tiene por qué discutirse más. Eso hay que hacerlo. Ahora lo que tenemos que hablar nosotros es de otras medidas de esa misma naturaleza que hay que seguir tomando. Sí. ¿Verdad? No así, sé es, si tú tienes, así es. Yo tengo alguna pregunta que decirle, hacerle a Daneri, y es con relación a lo que existe actualmente, porque muchas personas dicen, bueno, lo que hay es unos pequeños cultivos de hortalizas, pero hay cultivos perennes que duran más tiempo. ¿Cuáles son esos cultivos que tienen? He oído a veces que tienen papas, pero esos no son cultivos perennes, no. Pero tienen otros frutales. ¿Qué cosas? Mira, las manzanas, que son básicamente los cultivos perennes que están ahí, no están en producción. Los propietarios de esas grandes extensiones de terreno, hace muchos años que abandonaron porque es improductivo el cultivo en la zona. Se están abandonados. Y están abandonados. Esos espacios están en un proceso de autorregeneración natural que no se descarta que en algún momento puedan desarrollarse medidas para contribuir a que ese proceso pueda acelerarse un poco más. Los procesos ecológicos que ocurren a esa altura y con esas condiciones climáticas son muy lentos, y la verdad es que ahí hay grandes extensiones de terreno que estuvieron por años dedicadas a ese tipo de cultivo, que, como te decía, aunque no están en producción ahora, pero permanecen ahí, no están en las condiciones que están las áreas naturales, las áreas que se han regenerado del Parque Nacional Valle Nuevo. Y esa es una tarea. ¿La fresa se puede considerar un cultivo perenne? No lo considero un cultivo perenne, porque las plantas tienen que ser sustituidas renovadas con relativa frecuencia. Pero la idea de esos productores grandes que establecieron esas plantaciones de cultivos perennes, como estamos hablando, frutales específicamente, frutales de clima templado, manzanas, por ejemplo. Yo nunca en mi vida he visto manzanas dominicanas en los mercados. En Constanza, allá abajo, cuando tú entras ahí frente a la entrada de Constanza, siempre hay unos puestos donde venden manzanas, manzanitas pequeñitas, son pequeñitas, ni siquiera son una manzana grande. Tú estás confundiendo con caqui, porque yo sí he visto vender caqui allá, pero manzanas propiamente dichas. Han cosechado, pero en el mercado, como realmente llevamos, yo no he visto en los supermercados. En realidad, entonces, fueron quizás concesiones extraviadas las de esa gente que decidió hacer esos sembrados. Pero en ese caso, esos sembrados de esas plantaciones afectaron la zona por desmonte. Pero posteriormente, si no están siendo mantenidas ni cultivadas, pues eso está abandonado. Ahora, el problema del parque son los cultivos de hortalizas, ¿verdad? Y los animales también, que tú nos hablabas. Y hay ganado también. Exactamente. El cultivo de hortalizas y el ganado, la tenencia de ganado, es lo que perjudica porque para tener el ganado, pues tiene que hacerse zonas de pasto. Y esas zonas deben ser recuperadas, las que hoy según el señor Ferrer, que es secretario de la Fundación Moscoso Puello, que es parte del organismo de cogestión del parque, los propietarios titulados del Parque Valle Nuevo son apenas 4 familias. Sí, los grandes propietarios son 4 familias. Los Mora, los Mera y los Guzmán. Y dice que los 3 primeros antes trabajaban en el parque, pero que dejaron de hacerlo, y que actualmente solamente la otra familia, apellidada Guzmán, está activando ahí. O sea que si las cosas están identificadas, tan claras, ¿verdad? Yo creo que es más fácil de resolver por el gobierno de una vez y por todas, resolver el problema de la titulación de las áreas protegidas, porque no podemos continuar estableciendo áreas protegidas
hay señores que son titulados, se tienen propiedad, no sé cómo lo lograron, ¿verdad? Porque se dice que esta gente eran socios de Trujillo cuando se hacían los desmontes de pinos en la cordillera central. Maderera. Se le pagaba $1, yo sé la historia, se le pagaba $1 por el tronco tumbado a Trujillo y ya el propietario podía talar, y de esa época fue que acabaron con la cordillera central. Pero a partir de ahí sacaron títulos de esas propiedades, pero no son propiedades, ¿cómo se puede decir?, propiedades realmente adquiridas de trabajo, sino tituladas, fueron a registro y titularon. Proceso de saneamiento. Sí, el proceso de saneamiento no involucró ningún tipo de esfuerzo productivo, pero fíjate, nos están diciendo que hagamos una pausa, de manera que en un momentito volvemos.